Ahí estamos, buenos días a todas y a todos. Bienvenido a un nuevo curso Yo Sigo Publicando. Y bueno, en esta ocasión tenemos a una de nuestras miembros permanentes de la comisión de Yo Sigo Publicando, que es María de Luz Cádiz, ¿vale? Que yo creo que la conocéis todas porque nos da ya muchísimos cursos y nos va a dar el último curso del año 2022, de la cuarta temporada. Y bueno, un clásico de Yo Sigo Publicando, un clásico de la investigación, un clásico de la documentación, que es los gestores de referencia. Y en este caso, María Luna va a hablar de Mendeley. Ya sabéis que hay muchos gestores de referencia. Aquí no hacemos propaganda de ninguno, simplemente el que más utilice. Os acordáis que hemos tenido a Javi Cantón explicando Sotero. Creo que también José Botet estuvo aquí también explicando Sotero. Yo, como usuario, fui muy fan de Mendeley y en algún momento de mi vida me cambié a Sotero, pero tampoco tengo muy claras las razones. Mendeley, uno de los primeros, creo que fue una de las primeras software de referencia que fueron libres y gratuitos hasta su adquisición por parte de Elsevier, pero una herramienta muy potente. Pero bueno, para eso está aquí María de la Luz, que no te gusta que te diga María de la Luz, pero yo te digo. Bueno, muchas gracias por venir. Me alegro mucho de verte, aunque sea de manera virtual. Y te voy a dar la palabra, pero antes simplemente a todo el mundo desear una feliz fiesta, una feliz Navidad y bueno, que la paséis bien, que descanséis y que aprovechéis algún ratillo para hacer algún articulito. Un abrazo muy fuerte. Yo me despido hasta el año que viene. Estaré por aquí, como siempre, un poco en la sombra mientras preparo mi último examen. Y un abrazo muy fuerte, María Luz. Te dejo a ti con toda la gente. Yo sigo publicando. Chao, chao. Muchas gracias, Dani. Que a ver si hacemos comida o algo o quedada de cerveza de Yo Sigo Publicando, porque esto no es normal de vernos siempre por reuniones online y por aquí. Podemos hacerlo, ya sabes que siempre todo lo que sea quedadas, cervezas, comida, sí. Siempre estoy dispuesto, porque pues sí. sabéis que no entiendo la vida universitaria sin la cerveza y las quedadas. Totalmente, sin una cafetería o un bar no se entiende. O sea que recojo el guante y a ver si planteo alguna. Perfecto, pues muchas gracias, Dani, que nos vemos pronto. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, en primer lugar, agradeceros que un lunes ya de casi tocando ahí las Navidades estéis aquí en el curso para ver algo de Mendeley. Yo, como dice Dani, aquí ninguno, vamos, ojalá fuera yo influencer del Mendeley y el Mendeley me diera mi algo, aunque fuera el acceso ese máximo premium, pero no es el caso, ¿vale? Es simplemente porque es el que yo utilizo. Sí que es verdad que ha cambiado desde hace poco. Os enseñaré, supongo que las personas que ya utilizaseis Mendeley antes, pues no sé si habréis hecho el cambio o no. Yo voy a mostrar la nueva versión y utilicéis el gestor que utilicéis, usad alguno. Porque, bueno, yo sé que hay mucha gente que todavía está en contra de utilizar, o bueno, no en contra, sino simplemente pues que ve que poner las referencias a mano pues tampoco es tanto jaleo, pero yo en cada parte de cada trabajo de investigación, ya sea la parte experimental, sea la parte de escritura o de lo que sea, siempre pienso que en la minimización está el acierto, porque al final, si tú complicas las cosas, promueves más errores. Si esto lo tienes bien hecho desde el principio, el gestor, sabes usarlo, es invertir un poco de tiempo en aprender a usarlo, pero ya luego te va a facilitar la vida siempre, para trabajos de TFG, TFM, para artículos, para tesis, para lo que sea, ¿vale? Porque, bueno, pues al final estás cambiando la tipología, el estilo, estás introduciendo nuevas... que quien quiera seguir diciendo, oh, no, si a mí no me cuesta mucho trabajo, vale, pero yo os lo recomiendo porque, bueno, al final simplifica todo y si a lo largo de, si alguien es la primera vez que va a entrar en contacto con Mendeley y conforme lo vaya usando tiene alguna duda, pues que ahí tenéis mis datos, mi correo y podéis consultar, vamos, no soy yo la más experta de Mendeley, solo soy usuaria desde hace muchos años, pero en lo que yo os pueda ayudar, os ayudaré. Os voy a hacer un recorrido
por todo, tanto la versión escritorio como la versión online que tiene, y al final dejaré un ratito pues para que pongamos en común pues, las dudas que tengáis, si tenéis alguna curiosidad, si lo que sea, pues para que hablemos un poquillo entre todos, ¿vale? Lo primero, no sé lo que pensáis que es Mendeley más allá de un gestor bibliográfico, ¿vale? Es principalmente lo que vamos a ver aquí, pero sí que os voy a dar un poco de nociones de que no solo es un gestor bibliográfico, sino que tiene más funciones desde antes de registrarte y después de registrarte, ¿vale? Y ya os digo que también se va a tener en cuenta, esto es, atención, spoiler, todo en el tema del CVN y todas las métricas y todo, es una de las fuentes, digamos, que se puede utilizar como ResearchGate, porque, bueno, en Mendeley también, como veremos más adelante, se puede crear una comunidad, ¿vale? Pero bueno, para que tengáis en cuenta que este curso va a estar destinado a ver cómo se incluye bibliografía, qué aplicaciones tienes para facilitar esa inclusión de bibliografía en vuestros trabajos, pero que es mucho más que eso, ¿vale? Entonces, lo primero, cuando ponéis fácil en cualquier buscador que utilicéis, en Google normalmente, pues ponéis Mendeley y os va a llevar a esta pantalla, ¿vale? Directamente, sin registraros, sin nada, os puede servir como buscador normal, ¿vale? Igual que buscáis en Google Scholar, buscáis en Scopus, en la web of Science, en donde sea. También tenéis aquí un buscador de artículos que podéis buscar por autor, por lo que sea, ¿vale? Por el nombre del artículo, por palabras clave. Entonces, que sepáis que directamente podéis utilizarlo. Pero, como veis, pues lo primero que os dice ahí en rojo es créate una cuenta libre, pues regístrate, lo que sea. O descarga, ahora veremos todas las descargas, cada parte por separado. Os digo, tenéis tres distintas figuras, ¿vale? Os podéis registrar gratis con cualquier correo y tenéis acceso a ciertos recursos. Si os creáis con una cuenta institucional, por ejemplo, el correo de la Universidad de Granada, tendréis acceso a otros recursos, a más espacio, a otras funciones que más adelante veremos, y la Premium ya, pues para los top. Pero creo que a nivel de usuario, para lo que lo vais a utilizar, en la mayoría para lo que lo utilizo yo, que ya veréis que os voy a poner los recursos que yo estoy gastando ahora mismo con Mendeley, con la que tenemos del acceso institucional con la Universidad de Granada, tenemos suficiente o cualquier otra universidad, ¿vale? Entonces, cuando metéis, yo por ejemplo, pues, en esta pantalla que os he puesto antes, he puesto mi nombre y mi apellido, una búsqueda normal y os da, de hecho yo creo que reconocéis esta interfaz porque es muy común en los buscadores. Os da los artículos, lo podéis filtrar por año, lo podéis filtrar por el tipo de documento, veis citaciones, veis lecturas, ¿vale? Veis distintas métricas que al final, pues, nos pueden servir, no nos pueden servir, podemos utilizar el buscador que queramos, pero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que ahí podéis encontrar información. Pero bueno, ¿qué pasa cuando nos registramos? Cuando nos hacemos una cuenta y ya estamos logueados en el sistema, ¿vale? Pues lo primero que nos sale es la misma pantalla de buscar, porque al final, pues bueno, es un buscador. Nosotros nos vamos a centrar más, como os he dicho, en la parte de gestión, pero que lo sepáis, ¿vale? Siempre os va a estar diciendo un mensajito de, pues descárgate el gestor, tienes distintos productos, tienes guías de uso, toda la información que queráis saber sobre Mendeley y distintos paquetes que os podéis descargar, ¿vale? Antes de empezar con la gestión bibliográfica, ¿vale? Si veis aquí en los productos, os dice esa gestión, que es la primera, que la veremos más adelante, pero os dice temas de bases de datos, de ofertas de empleo y los premium, los paquetes premium, que bueno, que ahí no nos vamos a meter porque tendréis que tener una suscripción premium y no creo que ninguno. Bueno, quien quiera pagar, pues bueno, que ya vea las opciones que tenga. Pero, por ejemplo, pues eso, puedes crear una base de datos que luego se puede compartir. Si alguien crea repositorios, que hoy en día, pues bueno, compartir repositorios, compartir ciencia en abierto
pues es a lo que debemos tender. Podéis hacerlo también aquí. Se puede hacer, podéis cargar vuestro currículum, ver ofertas de trabajo. Tiene otras opciones que una vez que estás registrado, podéis sacarle mucho más partido, que no solo es un gestor de referencia bibliográfica, ¿vale? Pero bueno, no voy a meterme en profundidad, simplemente para que lo sepáis, y cuanto más completo sea tu perfil, o depende de tus necesidades, pues realmente más útil te va a ser Mendeley, ¿vale? Una vez que estamos ya logueados, que hemos introducido nuestro usuario porque ya estamos registrados, el registro es súper fácil, es como un registro cualquiera y con el correo de la Universidad de Granada, ¿vale? Tenemos los típicos ajustes para que pongas tu foto, yo tengo que ponerla todavía, para que pongas tu correo, el estatus que tengas, lo que necesites, ¿vale? Puedes poner lo que quieras. Luego tienes un perfil de Scopus que lo puedes linkear, vamos, lo puedes unir a ese perfil, el tipo de suscripción. Por ejemplo, yo tengo la edición institucional, que es la que os comentaba antes, y te tienen un espacio personal para que tú guardes documentos, pues hasta 100 gigas, puedes compartir espacios y bueno, luego puedes hacer otras cosas con otros, por ejemplo, lo que veis de colaboradores, la librería, el espacio y los grupos. Más adelante os diré lo que son los grupos también, ¿vale? Pero vámonos a la librería, que es lo que nos interesa. Todo esto, ya os digo, esto es desde la web. Desde que ponéis en el buscador, en vuestro navegador que uséis, Mendeley, ¿vale? Aquí no nos hemos descargado todavía nada, todo esto se ve en el entorno web, ¿vale? Entonces, si vosotros le dais a librería y es la primera vez que utilizáis, pues evidentemente aquí no vais a tener nada. Todo esto va a estar en blanco. ¿Por qué? Porque no tenéis ningún documento cargado, ¿vale? Yo como estoy utilizando el mío, pues estáis viendo aquí referencia, pero bueno, en vuestro caso no tendréis ninguna. ¿Qué tendríais que hacer? Pues siempre os va a salir el botoncito de añadir nuevo y tenéis distintas formas de incorporar esa información, esa bibliografía, esa referencia. Lo podéis hacer desde documentos que tengáis en vuestro ordenador, PDF, lo que sea de artículos, de tesis, de leyes, lo que sea, ¿vale? Lo podéis hacer desde ahí. Lo podéis meter manualmente o podéis importar una librería que, por ejemplo, si otra persona, un colaborador es vuestro, trabaja con otros gestores, pues os puede descargar su bibliografía en un formato compatible y la podéis importar aquí, ¿vale? Entonces, una vez que tengáis bibliografía introducida, que ahora os explicaré poco a poco cómo podemos introducirla, otra de las herramientas que tiene es como un libro de notas, ¿vale? Entonces, cuando tú tengas un artículo, directamente le das a Notebook y aquí podrás crear anotaciones, crear tu resumen, toda tu información, lo que sea, ¿vale? Siempre, si por lo que sea no tienes el PDF, lo puedes obtener porque entra en su metabase y busca la información que le falta, ¿vale? Entonces, aquí, ya os digo, podéis encontrar todo. Lo vamos a ver qué funciones tiene esa libro de notas. Ahora lo vemos. Esto es un recorrido general de la interfaz que os encontráis pues, cuando estáis navegando directamente en el entorno de Mendeley en el explorador. Si habéis visto, por aquí tenéis toda la parte de las referencias, de cómo meterlas, si las hemos metido recientemente, si la hemos leído recientemente, si la tenemos en favoritos. Luego todo esto os lo explicaré. Las que son vuestras, las que hayáis enviado a la papelera y las colecciones, que quien tuviera Mendeley antes con el otro escritorio, pues bueno, estas son las carpetas que tú vas creando para tener organizado tu trabajo y que no solo... Pues yo qué sé, a lo mejor tú quieres compartir una carpeta de un trabajo en concreto o de una línea de investigación en concreto o de un colaborador en concreto, lo que sea, lo vas organizando en carpetas y ya cada uno, pues bueno, eso es como el ordenador. Hay gente que tiene el ordenador que es una locura, mi caso, y otra gente que tiene carpetas, sus carpetas de no sé qué y lo tiene todo súper organizado. Pues ya aquí igual, ¿vale? Pero si bajamos por abajo, si bajamos para abajo, hay una parte, ¿vale?,
después de las carpetas, que te pone grupos, ¿vale? Mendeley tiene una opción en la que si tú estás registrado, puedes crear un grupo de interés. Por ejemplo, en mi caso, nuestro área, trabajamos en compuestos bioactivos. Pues yo quiero crear un grupo que sea compuestos bioactivos y mandar invitaciones a colaboradores o, vamos, posibles colaboradores o colegas que trabajen en el mismo área que ya conoces, lo que sea, ¿vale? Que que forme un grupo contigo y que podéis compartir, pues lo que queráis compartir, conocimiento, artículos, lo que sea, ¿vale? Tapas, lo que sea. Entonces, puedes crearlo, puedes renombrarlo, puedes borrarlo, evidentemente. Las invitaciones van a depender de la suscripción que tengas, ¿vale? Entonces, pues nada, tú le das a crear un grupo, le pones tu nombre. Yo, por mi suscripción, tengo derecho a 100 invitaciones y es simplemente mandas pones el email de la persona que quieras invitar y puedes mandar, pues eso, dependiendo del número, ahí mandas las invitaciones y se te creará pues distintos grupos dependiendo de la temática. Yo os digo que Mendeley se ha abierto como si fuera, pues, aparte de una herramienta para gestionar la bibliografía, es una herramienta para compartir, ¿vale? Es, pues digamos, no una red social, pero de este sector, vaya, no, quien quiera ligar por el Mendeley, pues bueno, pues suerte, pero que me refiero que para, para el trabajo, pero se pueden crear y se puede compartir, ¿vale? Voy a estar leyendo, vamos, lo que pueda leer, un inciso de los comentarios, porque como me saltan y todo eso, yo voy a intentar que si tiene que ver con el momento que estoy hablando, os lo respondo. Si no, luego al final comentamos todas las dudas, ¿vale? Porque tampoco quiero alargar esto y como no me quiero quedar sin tiempo, quiero que veáis todo. Pero sí, Esther, se puede importar, vamos, se sincroniza directamente desde Mendeley Escritorio a Mendeley Web, se sincroniza automáticamente porque metes la misma cuenta, ¿vale? Entonces, de hecho, hasta puedes sincronizar si tenías el Mendeley anterior, que más adelante lo veremos, con el Mendeley nuevo. Está toda la sincronización, excepto el día que te dicen, este día no va a funcionar Mendeley por problemas técnicos, no sé qué, no sé cuánto. Pero el resto de los días vamos a hacer, en cuanto lo abres se sincroniza. Y si no, este iconito de aquí, de las dos flechitas, es el que te sincroniza, ¿vale? Entonces, viendo el entorno que tiene, los productos que tiene, ya os digo, aquí tenéis guías para citar, para utilizarlo, un centro de soporte, vamos, por si tenéis algún problema, que ya os digo, me podéis escribir a mí, pero que los señores y las señoras de Mendeley saben más que yo. Pero tiene aquí ese apartado de download, que ya os digo, descarga de estos tres son los más importantes que yo recomiendo, ¿vale? Estos tres los tenéis que tener sí o sí si vais a utilizar Mendeley, porque bueno, son los que os va a facilitar mucho esa gestión de la bibliografía. Ya lo vamos viendo. Pero cuando os bajáis, por ejemplo, aquí ya, no es una página web. Esto ya es el escritorio, ¿vale? Si veis, tiene es que es el mismo entorno, es que es exactamente el mismo. Antes se veía la diferencia, pero ahora es exactamente el mismo. Lo único que os dice también que tenéis la posibilidad de tener una versión offline para cuando no estéis conectados, que le dais directamente y tenéis a vuestra disposición toda la librería offline. Se os va creando, pues aquí, como veréis ahora, o en las diapositivas más adelante, os va creando como una línea temporal, una línea de descarga en la que si tenéis 5.000 documentos, pues irá bajando todos los documentos para tener ese espacio offline. Y dependiendo de la suscripción que tengáis, pues tenéis espacio para más o para menos. Pero si os fijáis, es que es exactamente lo mismo. Lo único que aquí arriba, pues si antes os voy a poner. Antes estaba así directamente, no teníais RefN y no teníais lo de file ni nada de eso. Aquí simplemente estaba la línea del buscador. Pues ahora tenéis el apartado del Mendeley, vaya, de sus especificaciones, de archivo para editar, las herramientas y la ayuda, ¿vale? Las herramientas ya os digo que son las mismas herramientas que os ponía antes en el download, aquí, ¿vale? Estas de aquí. Entonces,
Fácil, porque si sabemos utilizarlo en el entorno, digamos, en un entorno de Google, vaya, de cualquier explorador, y que si realmente estamos en otro ordenador, en otro sitio o lo que sea, no vamos a tener problema con la dualidad, sino es la misma interfaz, ¿vale? Esta era la que era antes, no sé si hay, porque bueno, hace unos cuantos meses cambiaron y la gente que tenía ya el escritorio de antes, ¿vale? La versión de antes puede seguir manteniéndola, yo sigo manteniendo esta, la puedo seguir teniendo y no me la van a quitar, pero ya no la puedes descargar, ¿vale? Ya esta interfaz ya no existe para la gente que se descargue de nuevo o que empiece a crearse una cuenta con Mendeley. Pero ya os digo, es cuestión de gusto o de acostumbrarse o de lo que sea. Yo, verdad, que a mí me gustaba mucho más esta, pero utilizo la otra. Luego os enseñaré también una diferencia que hay cuando lo importamos al Word, cuando importamos el plugin, pero no tiene mucho más, ¿vale? Entonces, esta es la nuestra de ahora. Cuando lo descarguéis, os lo descarguéis sin problema, es un ejecutable. Y os saldrá exactamente esto. Tendréis que esperar, si habéis utilizado mucho la versión de web, la de Mendeley Web, si la habéis estado utilizando mucho y tenéis mucho cargado, pues bueno, esperad a que se sincronice, pero tampoco tarda tanto. Y si empezáis de cero, pues yo os recomiendo que tengáis las dos, porque bueno, se van a sincronizar, pero si queréis empezar con el escritorio, la versión escritorio, pues sin problema, ¿vale? Como os he dicho antes, antes no me he querido meter mucho más porque os lo iba a contar aquí, es exactamente lo mismo que en la versión web. Añadir nuevo, pues igual, desde tu computadora, desde una forma manual o desde una librería, como os he dicho antes, que os podáis descargar un grupo de artículos o lo que sea en un formato que sea compatible, el BibTeX o lo que sea, ¿vale? Entonces, desde nuestro computador, si le damos directamente, no sé por qué digo computador, pero desde nuestro ordenador, pues se nos va a abrir igual que cuando abrimos cualquier cosa. Esto es ya ofimática a nivel usuario. Abrimos, buscamos la carpeta donde esté o lo que queramos incluir y directamente se carga, ¿vale? Tendríamos aquí. La segunda opción, entrar manualmente. Esto, digamos, es la parte más tediosa, ¿vale? Para mí, pero yo tengo como un atajillo, ¿vale? Entonces, no os recomiendo que empecéis a meter, por ejemplo, si tenéis una referencia, un artículo, lo que sea, que tengáis que empezar a meter el tema de autores, revistas, títulos. Yo os recomiendo que lo primero, que incluyáis alguno de estos identificadores, ¿vale? Sobre todo el DOI, ¿vale? Porque la mayoría de los documentos que tengáis tienen DOI, ¿vale? Entonces, si metéis el DOI y le dais a buscar, va a buscarlo directamente en su base de datos y os va a completar el resto de información, ¿vale? Pocas veces no os completará el resto de información. Ya os digo que lo que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de los registros bibliográficos, porque lo que metáis, la información que introduzcáis aquí, es la que luego saldrá en el Word o en lo que sea. Entonces, esta es la parte clave. Aseguraos que esto está bien escrito, ¿vale? No tenéis que ir parte por parte porque en principio es todo automático, pero un ojillo sí tenéis que echarle. Entonces, pues esto, si ponemos un buscador, vamos, un identificador, por ejemplo, un DOI, tal cual, ¿vale? Le dais a buscar y directamente os dice, pues lo hemos encontrado y se os va a incluir todo, ¿vale? No tenéis que ir paso por paso, que quien quiera ir paso por paso, pues bueno, pero todo esto que yo estoy contando principalmente es para agilizaros el trabajo y que no tengáis que estar perdiendo tiempo ahí en escribir porque para eso lo hacéis a mano, ¿vale? ¿Vale? Y luego, pues bueno, cuando ya tenéis aquí cargado distintos archivos, ya sea, bueno, pues cada uno dependiendo de lo que tenga, os va a poner el nombre de autor, el año de la publicación, el título, la fuente, o sea, la revista, el libro, lo que sea. Y cuando los añadís y la columna de file es realmente si tenéis asociado un documento, un archivo, ¿vale? Un PDF, que normalmente es un PDF, porque si tenéis un PDF, pues bueno,
podemos utilizar esto como un visor, pero ahora os lo cuento. Aquí podéis ordenarlo como queráis. Ya os digo, lo podéis pasar a las carpetas o directamente aquí lo podéis. Dice, pues yo quiero ver los que sean más, si estáis haciendo, por ejemplo, una revisión bibliográfica y queréis ver todo lo que se ha hecho, que os habéis descargado sobre un tema, ¿vale? En los últimos 5 años. Pues entonces lo más lógico es que lo ordenéis por año y en los más recientes, pues eso es lo que miréis. Pero de todas maneras tenéis aquí un buscador, que es un buscador de vuestras referencias, ¿vale? Por si, yo qué sé, queréis buscar alguna y en vez de ir nombre o lo que sea, pues lo buscáis por ahí si tenéis algún dato. ¿Qué podéis hacer? Pues eso, aquí abajo, si seleccionáis, porque para que salgan estas opciones de organizar, marcar, exportar, borrar, que también podéis borrar algo si ya no lo necesitáis o no queréis tenerlo, ¿vale? Tenéis que marcar, ¿vale? Porque así es como podréis agrupar o podéis hacer alguna acción de esta, pues dentro de las carpetas que tengáis, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, he marcado estos 4 porque los quiero meter en una carpeta que sea, pues no sé, cualquiera de las carpetas que yo tengo por aquí, pues le dais a Organize, ¿vale? Y podéis meterla en una carpeta o si habéis creado un grupo, como os he dicho antes, podéis enviarlo a un grupo porque, por ejemplo, sea de una temática y ese grupo sea de esa temática y vosotros queráis compartir vuestras referencias con el grupo. Bueno, vuestras, no tiene que ser vuestras de como autores, sino las que habéis encontrado. Imaginaros que creáis un grupo de trabajo porque entre varios autores estáis trabajando pues, en una revisión, en lo que sea, ¿vale? Pues podéis compartirla en ese grupo y todo el mundo tendrá acceso a las mismas referencias que has encontrado tú, y igual con el resto de miembros del grupo, ¿vale? Luego también, si seleccionáis alguna carpeta, pues la podéis borrar, ¿vale? ¿Para qué sirve marcarlo? Pues bueno, pues si estáis haciendo alguna revisión o estáis trabajando en algún pues, artículo, ya veréis que conforme vayáis avanzando se os van a crear, pues bueno, una lista. Aquí, por ejemplo, están todas las referencias, ¿vale? Yo tengo marcado esto, entonces aquí si yo tengo 5.000 referencias, aquí están las 5.000. Pero yo, por ejemplo, si estoy trabajando concretamente alguna y las tengo en varias carpetas, pues yo la puedo marcar como favoritos y cuando yo pues ordene o quiera sacar esos favoritos, que son los que estoy trabajando en el momento, simplemente le doy a esta parte de aquí y ya los que me salen son los favoritos, ¿vale? Son formas de crear esto. En la versión antigua, tú puedes crear carpetas, puedes marcar favoritos y también puedes tener todo tu de eso. Pero es verdad que lo de los grupos no se podía, vamos, no, es que no estaba implementado, ¿vale? Entonces, todo lo demás de las gestiones, la única diferencia con la antigua, que a mí, por ejemplo, me gustaba más, es que cuando tú tenías un artículo que habías subido, que habías metido en Mendeley y no estaba muy bien del todo, te faltaba algún autor o veías tú que no se había creado realmente bien la entrada, tú le dabas con el botón derecho o, bueno, alguna de las opciones que tenía aquí arriba y ponían marcar, ¿vale? ¿Cómo? Y era necesitas revisión, ¿vale? Esa opción de necesitas revisión y luego se te abría todo lo que era título, no sé qué, todo ahí al lado y te decía buscar, eso no está igual ahora, ¿vale? Yo me lo prefería en la versión antigua, pero esto es lo que hay ahora y ya os digo, si tenéis la versión antigua podéis seguir utilizándola y yo tengo las dos, realmente tengo las dos porque se sincronizan automáticamente y no hay problema, pero quien no tenga, pues que se olvide de eso porque total, la antigua ya no la va a poder usar, ¿vale? Y bueno, pues eso es simplemente ahora mismo esta parte de aquí, favorito o no favorito. Y la forma de exportar. La forma de exportar que también puede ser, os sirve pues, a la hora de importar, como os he dicho cuando os había puesto lo de importar biblioteca. BibTeX, que yo os recomiendo que todo lo que exportéis, pues lo hagáis en ese formato. Pero si hay gente que trabaja, por ejemplo, con EndNote, que trabaja mucha gente con EndNote, pues bueno, lo podéis también exportar en ese formato. Y esto no solo sirve pues para compartir bibliografía, porque ya os digo bueno, que ahora cuando lleguemos a la parte del Word os lo explicaré, pero que esto sirve también para
imaginaros que vosotros tenéis que rellenar vuestro currículum de donde sea, ¿vale? Por ejemplo, del CVN, tenéis que subir vuestras publicaciones a ese apartado que hay del CVN, que también os lo explicaré antes. Pues podéis utilizar el Mendeley como fuente de datos para sacarla, exportar todos vuestros trabajos en BibTeX y luego importarlos. Pero ahora os lo enseño, ¿vale? Pero bueno, esta es la forma de exportar, que evidentemente si un gestor no puede exportar referencias, mal vamos. Y luego, pues, directamente borrar. Pues si lo tienes repetido o lo que sea, pues ya está. O que no te interesa tenerlo ya en tu gestor, pues lo puedes borrar, ¿vale? Aquí tenéis exactamente lo mismo. Es el mismo formato que el de aquí abajo, ¿vale? Lo único que aquí el que no tiene es el de Word. Pero bueno, ya os explicaré lo de Word. Exactamente lo mismo, podéis exportarlo todo entero, podéis exportar una carpeta, los que tengáis seleccionados, lo que queráis, pero siempre prestad mucha atención a lo que exportáis, porque a lo mejor no tenéis seleccionado bien o la carpeta o los archivos y estáis exportando a lo mejor toda vuestra librería y la persona que reciba ese documento se puede volver un poquito loco, pero no pasa nada. ¿Qué os decía antes? Pues, por ejemplo, ya os digo, bueno, habrá mucha gente que es hater del CVN, que dice yo para qué lo voy a rellenar, si es que eso luego no vale para nada, si es que luego cuando tenemos que enviar algo pues, para un proyecto o para una convocatoria o para una... Bueno, ahora entiendo que la mayoría de los que estáis conectados, las que estáis conectadas, pues sois doctorando y todavía tenéis un poquito más lejos lo de empezar la lucha de vamos a buscar 25.000 postdocs o a ver dónde nos vamos. Pero bueno, yo os recomiendo que lo vayáis completando el CVN desde poco a poco porque sí que se está trabajando en una versión mucho más amigable, mucho más automática y mucho más, pues que sirva, ¿vale? Mucho más útil del CVN. Si hay gente que estaba familiarizada antes con el CVN, pues sabría que había 25.000 pestañitas donde tú podías ir completando desde tus datos académicos, tus datos de trabajo, vamos, de contratos que hayas tenido, los artículos, las comunicaciones a congresos, todo eso. Era un poco, vamos, un poco no, un mucho. Era muy tedioso ir metiendo las cosas. Poco a poco se están implementando automatizaciones para que haya partes bueno, pues que se puedan implementar sin tener que estar metiendo. Pues, imaginaros vuestros artículos que tenéis, yo qué sé, 10 artículos. Tenéis que ir uno por uno, poniendo a todos los autores, poniendo dónde está, en qué revista, ¿vale? Pues, por ejemplo, en estas publicaciones, documentos científicos y técnicos, sí, de aquí os habéis exportado. Por ejemplo, pues buscáis, os tenéis vuestras referencias porque, pues bueno, pues porque yo os recomiendo que vuestras referencias también las tengáis en Mendeley porque las podéis compartir con la gente, ¿vale? Con los grupos o con lo que sea. Os buscáis a vosotros como autores, os saldrán por las 10, las 15, las 5, las 3, las 1, las ninguna no, porque, bueno, pues ya tendréis algunas, no pasa nada, pero aunque tengáis una, que la pongáis aquí, la exportéis como BibTeX, ¿vale? Y aquí directamente cuando os metáis en el CVN, os va a salir por aquí una pestañita que es añadir, y la podéis añadir manualmente, pero también os va a salir otra de importar. Entonces, si le dais a importar, os sale los formatos externos de importación, que es pues esto, ¿vale? Y el BibTeX, si tenéis creado ese documento, se os va a directamente incluir con los archivos que hayáis metido, con vuestros datos, con los autores, con todo lo que sea. Entonces es mucho más fácil porque no vais a tener que hacerlo a mano. Otra forma, pues yo os recomiendo también que además de tener el CVN, lo digo para la gente que está empezando, porque luego es una locura crear todo esto cuando ya estás en la última etapa. Pero yo os lo recomiendo, el ORCI. El ORCI os lo va a pedir en todas las convocatorias, ¿vale? Y es la carta de presentación que tenéis. Porque además de poner los artículos, pues podéis poner los contratos, todo, ¿vale? Y se ve directamente, tenéis pues, como cualquier identificador, ¿vale? Yo os recomiendo que utilicéis también Research ID, los que sean. Pero si queréis utilizar solo uno, utilizad el ORCI, ¿vale? Entonces tenéis formas de incluir que no sea a mano,
vamos, las podéis también, la forma de agregar bibliografía, vamos, de agregar vuestras referencias, puede ser pues buscándola y enlazándola, añadiendo el DOI, pues por una identificación de PubMed, podéis hacerlo manualmente, podéis hacerlo en una base de datos que luego dice, pues, enlázamela desde Scopus, enlázamela desde no sé cuántos, pero también tenéis esa forma de añadir de BibTeX, ¿vale? Que el mismo archivo que os había servido antes para subirlo aquí, lo subís aquí, ¿vale? Y tenéis otra forma de incluir vuestro currículum, ¿vale? Vuestras publicaciones. Ya os digo, es un gestor bibliográfico que está ahora muy enfocado a la comunidad investigadora porque, bueno, pues porque al final compartir conocimiento es la clave de cualquier rama de investigación, ¿vale? Entonces, como, vamos, está muy bien publicar en una revista que sea súper buena, pero bueno, que si no llega a nadie, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, que lo sepáis, que no solo es para voy a hacer mi TFG o voy a hacer mi TFM o voy a hacer mi tesis y para esto, para lo que me sirve, no, ¿vale? Otra opción que tiene, pues por ejemplo, tenéis lo hayáis como lo hayáis metido, de las 3 opciones que os he dicho, tenéis ya vuestros artículos, ¿vale? Y os dije que tenía una opción de, digamos que es como un libro de notas, ¿vale? Que antes la versión escritorio también lo tenía, pero aquí, pues bueno, se te abre cuando pinchas en la referencia que tú quieras trabajar en ese momento, ¿vale? Pues se te abre este documento, tiene todas las partes que luego pueden ser totalmente modificables, ¿vale? Por si acaso tú has detectado un pequeño error o lo que sea, es modificable. Y tienes acceso al PDF, ¿vale? Al documento de lo que es el artículo tal cual. Cuando pinchas en ese PDF, ¿vale? Donde ponía read, si le das, se te abre esto. Puedes abrir los que quieras. Evidentemente se te van a ir sumando pestañas aquí y esto es como un visor. Imaginaros que tenéis, pues yo qué sé, tenéis que hacer una lectura o estáis en modo búsqueda bibliográfica o lectura de información, lo que sea, y tenéis una carpeta creada de, pues yo qué sé, me voy ahí a no sé dónde y quiero mientras pues estar leyéndome esto. Pues imaginaros, podéis tener la versión de escritorio, pues yo qué sé, en una tablet, en un portátil, en lo que sea, y no es necesario que abráis los PDF desde vuestro ordenador, que lo tengáis en vuestro ordenador, lo podéis tener en la nube esta que tiene, pues, con la cuesta institucional, 100 gigas. Y podéis crear, pues, yo qué sé, podéis poner comentarios, podéis subrayar distintos colores, lo que queráis, ¿vale? Esto es, pues, como un visor de PDF en el que se os va a quedar guardado. Y de hecho es que si luego queréis compartirlo con alguien, pues podéis compartir esas notas, yo qué sé, o para vosotros mismos, porque muchas veces estamos leyendo y tú dices, pues, esto me parece súper interesante, o aquí tengo una duda, voy a marcarla aquí para ver luego cómo lo encuentro o cómo pues resuelvo esa duda o lo que sea, ¿vale? Entonces, que sepáis, pues, que no tenéis que ir a otra plataforma, que no tenéis que hacer otra cosa, que simplemente si tenéis esos archivos ahí guardados, vamos, los tenéis con los PDF, directamente podéis verlo desde ahí, ¿vale? Y no tenéis que estar creando carpetas y subcarpetas en vuestro ordenador. Vale, hasta ahora ha sido simplemente lo que es introducir referencias, descargarla, vamos, me refiero, importarla o exportarla, conocer más o menos de una forma así rápida cómo es el display, tampoco tiene mucho más, vamos, como es el entorno del programa, ya veis, añadir y ya luego todo lo que hagáis de carpetas, de grupos o de lo que sea, será lo que vosotros trabajéis, ¿vale? Pero es bastante, pues, fácil porque no tiene mucho más, ¿vale? Pero luego en herramientas sí que os podéis bajar un par de aplicaciones que yo las veo súper útiles. Si vais a utilizar Mendeley, yo no es que diga que es una obligación, pero lo vería una tontería que no la usarais, ¿vale? Porque es que yo no concibo una cosa sin la otra. Entonces, instalaríais el Web Importer. ¿Y qué hace el Web Importer? Pues estáis haciendo una búsqueda, no sé, en cualquier base de datos que queráis, en Google Scholar, en
PubMed, en, yo qué sé, en donde sea, en SiteDirect, lo que sea. Se os va, una vez que lo instaléis, se os va a crear una extensión en Chrome, ¿vale? Bueno, también sirve para otros exploradores, pero yo aquí os estoy enseñando en Chrome, ¿vale? Y tendréis el Mendeley Web Importer. Os va a salir cuando reconozca que estáis en un artículo, ¿vale? Ver PDF y directamente lo vais a poder meter en el Mendeley, ¿vale? No vais a tener que ir a Mendeley a descargaros ningún PDF o ni buscar un DOI, ni buscar nada, ni siquiera iros al entorno, ya sea de escritorio o de web, para incluir la referencia directamente desde aquí. Podéis hacerlo, ¿vale? Podéis meterlo en la carpeta que queráis, porque a lo mejor no queréis meterlo directamente entre todas tus referencias, sino que quieres ir a una carpeta concreta, pues lo podéis hacer, ¿vale? O, por ejemplo, podéis usar, no sé si lo habéis visto, si utilizáis SignDirect, pero es que hay muchísimas plataformas ya que tiene directamente, la FECIT también tiene, añadir directamente a Mendeley. Si esto lo tenéis vinculado con vuestro correo de vuestra cuenta de Mendeley, independientemente que sea web o escritorio, ¿vale? Os va a salir el artículo que estéis mirando. Podéis seleccionar, meterlo directamente en tu librería, en tu biblioteca, o desplegar aquí, te van a salir todas las carpetas que tú tengas creadas, pues para añadirlo en una carpeta o donde tú quieras, ¿vale? Pero te detecta también las referencias que se han detectado en esta página. Entonces, si a ti te interesa, además de este artículo, algunas referencias de las que haya, pues también te las puedes meter directamente en el Mendeley, ¿vale? En vuestra versión escritorio, ya os digo, donde sea, porque se sincroniza. Os va a decir si el PDF está encontrado, porque ya sabéis que muchas veces no tenemos acceso a todos los documentos, eso ya depende de cada universidad y de cada convenio que haya con las editoriales, ahí no podemos hacer nada, ya tengamos Mendeley, ya tengamos lo que sea, ¿vale? Pero si está disponible el PDF, ya os lo va a incluir directamente, ¿vale? Entonces es algo súper automático que cuando vosotros entréis a la versión que sea, a la de escritorio, a la web, ya la vais a ver actualizada, ¿vale? En la carpeta, y si por lo que sea no encontráis en la carpeta, pues le dais a todas las referencias y lo ordenáis por incluidos más recientes, ¿vale? Entonces ahí os va a aparecer sí o sí, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que el Web Importer os lo descarguéis siempre, siempre, porque todo lo que yo os he explicado de añadir nuevas, ya sea con no sé qué, con no sé cuánto, es que la mayoría de las veces ni siquiera lo vais a usar, ¿vale? El siguiente, la opción que tiene, el plugin que tiene para Microsoft Word, ¿vale? Si hay alguien que utilice otro editor de texto, pues bueno, pues ya está, pues que use otro editor de texto y buscar si hay algún paquete o lo que sea. Yo os digo Word y desde aquí no sé si tenéis la cuenta creada de Office. Hay una opción en la Universidad de Granada en la que tú solicitas por tu acceso identificado, no sé si lo sabéis, y os crean un correo que será, pues por ejemplo el mío es mluzcadi@ugr.es, igual que algunos tenéis la opción de esa nube con el go.ugr.es, pues con esta es ms.ugr.es, ¿vale? Y con eso podéis tener acceso al OneNote, al Microsoft Teams, a descargaros el paquete Office con el usuario ya creado. Me refiero que podáis trabajar tanto en línea como offline, como lo que queráis. Por si alguien dice, pues yo no lo uso, pues porque no lo tengo registrado, porque no me funciona bien o porque no tengo las versiones. Pues si hacéis eso desde la oficina virtual, desde el usuario virtual de vuestro correo, la Universidad de Granada os da el acceso a todo el paquete Office registrado con vuestro correo. Además tenéis, pues bueno, otras opciones que están muy bien a la hora de crear pues otras herramientas, que bueno, no es el caso de este curso, pero que yo os lo recomiendo y ya si tenéis sin problema vais a tener el Word, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos sale en el Word? Si hay gente que tenía el otro Mendeley, el antiguo, recordará que cuando instala el plugin en el Word, le salía esta ventanita, ¿vale? Se le creaba digamos, este espacio en la parte de referencia. Si tienes EndNote, te crea otra, si tienes, da igual el que tengas, que te va a crear. Pero antes te ponía esta, ¿vale? Insertabas aquí la
las referencias, tú estabas escribiendo, insertabas, podías deshacer, podías refrescar, podías exportar todas tus referencias, insertar bibliografía, todo, ¿vale? ¿Cómo sale ahora? Así, ¿vale? Y se os abre la pestaña aquí en grande para tener, pues bueno, son realmente las mismas opciones, pero desde otra forma. Es el interfaz que cambia, pero realmente la operatividad es exactamente la misma, ¿vale? Entonces, yo os digo estas dos porque no sé, la gente que estáis aquí, si tenéis la de antes, la de ahora, no lo sé, pero es verdad que como, bueno, si queréis ver todo lo que se hacía en la de antes porque lo habríais descargado, pero nunca la habíais utilizado o no tenéis mucha idea, podéis ir a la página de la edición anterior de Yo Sigo Publicando y hay un curso que se llama Atajos Bibliográficos y está toda la versión anterior, ¿vale? Entonces, por eso yo en esta me quería centrar en la nueva porque al final es la que tenemos ahora mismo y la que vamos a seguir utilizando. Entonces, se os va a crear este apartado en la parte de referencia, ¿vale? Y os va a salir, pues, la forma de citar. Tenéis aquí, pues podéis buscar en una carpeta en concreto. Esto siempre va a estar sincronizado con vuestro Mendeley, ¿vale? Con vuestra librería. Entonces, pues que yo estoy que me muestre todas las referencias, pues ahí estoy en todas las referencias. Si lo despliego, me salen las distintas carpetas que yo haya creado. Por eso digo que es muy importante, antes de empezar a utilizarlo, tener una buena organización de vuestras referencias, porque eso os va a facilitar muchísimo que luego no tengáis problemas. Podéis buscar aquí las referencias o directamente os van saliendo pues las primeras que tengáis, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues ya está, pues estáis escribiendo vuestro artículo, vuestro trabajo, vuestro TFM, lo que sea, y pues buscáis aquí y decís, pues vale, pues yo quiero la referencia tal cual y no sé qué. Podéis seleccionar una sola, podéis seleccionar dos, tres, las que queráis, ¿vale? Depende de cómo estéis haciéndolo, pues así ponéis. Y es tan fácil como directamente insertar. ¿Cómo encuentro yo esto? Pues buscándolo aquí, ¿vale? Si yo estoy leyendo un artículo de no sé quién o estoy escribiendo algo, estoy haciendo una referencia, pues evidentemente no me lo estoy inventando de la nada. Si quiero citar a alguien es porque estoy viendo el trabajo de alguien. Entonces, pues tú pones aquí el autor o una parte del título o el DOI, lo que queráis meter, ¿vale? Y directamente os irá apareciendo, ¿vale? Le das a insertar y se os crea esto, vamos, se os pone así, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ese es el estilo que yo tenía puesto, ¿vale? Yo tenía el de el APA, pero ¿qué es lo que pasa cuando, pues yo qué sé, ahora, dependiendo de las revistas, dependiendo pues hasta de la guía docente del trabajo de fin de máster, de la asignatura o del grado que sea en el trabajo fin de grado, dice, pues que yo no la quiero así, es que a mí me han dicho que tiene que tener un 1 con unos corchetes o que tiene, o es la revista tal, lo que sea, ¿vale? Pues bueno, podéis seleccionarlo, ¿vale? Podéis seleccionar, aquí tenéis cambiar el estilo de la citación, que ahora lo veremos, y evidentemente aquí lo que habéis creado es esa citación para citas literales, también se inserta el número de página dependiendo de lo que os pidan. Es que ya luego si es una tesis, eso sí que el Mendeley os lo especifica también cuando vayáis a, por ejemplo, a ver, me voy a ir un poco para atrás. Aquí, por ejemplo, si veis, pone artículo, pero si lo desplegáis, ¿vale? Tenéis la opción de poner si son tesis, si son documentos que vienen de una ley, si son documentos genéricos que no sabéis dónde colocarlo, si son capítulos dentro de un libro, si es un libro completo, si son... Ya cada tipo de documento que tengáis que registrar tiene su categoría, ¿vale? No todos tienen que ser artículos científicos. Vamos, me refiero a artículos que van de una revista, sino que si son citas literales, ya os digo, una ley, lo que sea, pero cada uno tiene que saber o cómo te lo piden o directamente aquí os dice qué necesitáis meter, ¿vale? Por lo menos como poco. Entonces, si en una cita literal te piden el número de página, evidentemente aquí vas a tener un espacio donde introducir tu número de página, ¿vale?
En modo narrativa. Narrativa te refiere a que aquí, en vez de aparecer el título y el autor, o un numerito, o lo que sea, salga de otro modo, ¿no? Pues eso cambiando el estilo, ¿vale? Aquí vas a encontrar todos los estilos que tú necesites. Y bueno, espera, te voy a... Ahora vuelvo a esto. Cuando tú le das a cambiar, sin paréntesis, pues cuando tú le das a cambiar esto, ¿vale? Te dirá que elija el que tú quieras. Puedes utilizar el que sea buscar otro o añadir uno que tú mismo construyas. Entonces, si tú lo necesitas sin paréntesis, pues directamente lo pones sin paréntesis. Tendrás, antes había un apartado de editor donde tú podías modificar en el antiguo, ¿vale? Pero que aquí es exactamente igual. Hay un apartado de edición de la bibliografía que ya no solo es, por ejemplo, porque tú quieras utilizar esta o la que sea, ¿vale? Sino que necesitas una concreta que no la tiene nadie, que te la piden a ti, que tú la quieres meter así, a ti. Por ejemplo, como tú dices, que no tenga paréntesis. Pues hay un apartado en el que tú editas y le pones, por ejemplo, te basas en el que más se parezca o en el que más afinidad, vamos, en el que tenga las funciones que más te representen a ti o que más necesites, ¿vale? Y la puedes modificar. Tú puedes modificar la parte, por ejemplo, de la que se ve en el texto y decirle, yo no quiero que aparezcan paréntesis, o esta parte de aquí, yo quiero que aparezca en negrita el título, yo quiero que aparezca lo que sea, ¿vale? Pero eso sí que es verdad que eso es para echarle un rato, porque eso es como si estuvieras modificando un código, pero poder se puede, ¿vale? Entonces, lo que te sale por defecto son todos los que ya están creados pues, en las diferentes bases, vamos, en las diferentes pues, asociaciones, revistas o lo que sea. Podéis buscar, si le dais aquí, se os abre para que busquéis lo que necesitéis, ¿vale? Pero siempre que están bajo una norma ya. Si tenéis que cambiarlo vosotros, pues ya os digo, tenéis que hacerlo estilo custom, ¿vale? Que lo customicéis vosotros, ¿vale? Pero que para todo eso hay. Sí, por eso te digo que tú puedes definir dónde pones el paréntesis. En vez de delante de Balaguer, que tú lo pongas entre eso. Se puede modificar todo. Que simplemente tienes que jugar con los cambios, con el estilo de citación. Pero lo tienes que ir buscando en el que más se utilice. Normalmente la que se toma por defecto es la del APA. Esta. Pero ya os digo que es que depende muchísimo de la guía que tengáis. Si es, por ejemplo, una guía de un trabajo fin de máster y os dice que las referencias tienen que estar en este estilo, en Vancouver, yo que sé, pues en Vancouver, que tienen que estar en el América, en el AMA, pues en ese. Entonces, yo, por ejemplo, pues si quiero publicar un artículo en la revista tal, me voy a la guía de autores de la revista tal y me dice en la parte de bibliografía, como te van explicando todo el título, te dice en la parte de bibliografía dónde, de qué forma quiere que lo cites, ¿vale? En el manuscrito. Entonces, muchos, de hecho, aquí cuando tú eliges, cuando tú buscas por otro estilo, tú puedes meter el nombre de la revista que quieres enviar tu trabajo y ya directamente te sale. En otros casos es la guía de autores de la revista o del libro o de lo que sea, donde te dice, mete te dan una URL y te dice, sigue este estilo. Y cuando tú le das, te da la opción de meter una URL y se te crea ese estilo. ¿Vale? Entonces, ahí tenéis que jugar cada uno porque, ya os digo, la más usada depende de la rama del conocimiento que esté trabajando. Para ciencias sociales será una, para jurídica otra, pero es que hasta yo, por ejemplo, que mi área es la química y la tecnología de alimentos, dependiendo de las revistas te lo hacen, vamos, tienes que ponerlo de una forma u otra. ¿Y por qué es importantísimo este gestor? Porque imaginaros que ahora no necesitáis así, pero luego os rechazan el artículo, que espero que nunca lo rechacen, pero que lo van a hacer, os vais a otra revista que tiene un estilo completamente distinto, que cuando aquí ponías el autor o los dos primeros autores y el año, os dicen que tiene que ser entre corchetes y el número, y un número. Y aquí, pues que solo aparezca el primer autor, o si hay más de 10 autores o lo que sea. Es que cada revista es distinta, entonces
esto directamente os lo cambia automáticamente. Imaginaros que tenéis que cambiarlo a mano. Que hay mucha gente que lo hace, que no lo sé si os sorprende o no os sorprende, pero es que hay mucha gente que lo hace, ¿sabes? Entonces, directamente, o que aparezca el DOI o que no aparezca, todo eso lo podéis modificar, pero os va a cambiar automáticamente. Y de hecho, lo bueno de aquí es que cuando señaláis el estilo, os dice cómo se pone, por ejemplo, en Vancouver, pues entre paréntesis el número y luego te va a poner 1 punto y todo esto, para que realmente tengáis conocimiento de lo que estáis haciendo, ¿vale? Entonces, no os vais a equivocar, porque realmente si no es esa la que necesitáis y no queréis que salga un 1 así, pues os vais a cambiarla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí igual os da el preview de lo que estamos, porque si yo estoy utilizando la APA de la 7ª edición, pues me dice que me lo va a poner así en el texto y luego así en la lista de referencias, porque para la lista de referencias, que como nos hemos quedado por ahí, ¿vale? Si antes en la referencia era aquí, era donde buscábamos esta referencia porque estábamos escribiendo e insertábamos, cuando teníamos que incluir la lista entera, ¿vale? De todas las referencias que habíamos insertado a lo largo de nuestro texto, pues nos vamos a los 3 puntitos que tenemos aquí arriba y le damos a insertar bibliografía, que es exactamente esta parte de aquí, ¿vale? Y nos dice, pues bueno, que sí, tenemos que tener cuidado, que se va a insertar donde nosotros hayamos colocado el cursor. O sea, si yo el cursor me he equivocado, no estoy pendiente y lo he dejado entre medio de aquí, pues se me va a crear aquí. Pero, que esto es una tontería, pero es un aviso que os da, que lo pongáis por abajo y ya luego directamente se os crea. Pues ya está, yo solo metí estas 3, pues estas 3, ¿vale? Y a partir de ahí podéis cambiar, podéis editar, podéis hacer lo que queráis. Pero ya directamente está sincronizado con los datos que le habéis metido desde vuestro Mendeley. Si vuestro web importe, vamos, tanto la versión de escritorio como la versión de web, que como son las mismas, si hay una referencia que no está bien introducida en vuestra librería, evidentemente aquí va a haber un fallo. Entonces, ya os digo que no lo editéis nunca aquí, editadlo directamente en el escritorio, en vuestro Mendeley, porque si esto lo actualizáis, ¿vale? Os va a volver a la versión original, a la que tenéis en vuestra biblioteca, en vuestra librería. Entonces, siempre que detectéis algún fallo o algo que cuando veáis, porque yo recomiendo eso siempre, que no, por mucho que sea automático, miradlo. Entonces, pues dice, ay, pues aquí había un problema, o no os habéis dado cuenta y en las revisiones que os mandan los expertos que en el peer review o lo que sea, os dicen, pues falta el no sé qué, no sé cuánto, falta la página, o falta no sé qué, la referencia, tal. Pues directamente no lo modificáis en el texto, directamente modificadlo en el vuestro Mendeley, ¿vale? En la aplicación o en el web y lo sincronizáis de nuevo, lo actualizáis y ya siempre que tengáis que utilizar esa referencia no vaya a tener ese fallo, ¿vale? Entonces, siempre que utilicéis el Mendeley, ya sea escritorio o sea por la web, yo os recomiendo que por lo menos la extensión del navegador para que directamente sincronicéis desde las bases de datos los artículos que encontréis, como la versión para Word, el plugin para Word, que esas 2 cosas las tenéis que tener porque es que os facilita muchísimo todo, ¿vale? Y luego hay una cosa que no es de Mendeley, digo, no tiene nada que ver con Mendeley, pero sí con las referencias, que yo no sé si os habrá pasado alguna vez en la vida, para la gente que siga sin utilizar gestor. Y pues yo qué sé, yo he colaborado con gente de distintos países para hacer una revisión, un artículo de revisión, y hay gente que te lo manda en un formato, hay gente que te manda el texto plano, hay gente que tú tienes referencias una detrás de otra, pero no las tienes en ningún gestor o no las tienes disponibles o no te han mandado el archivo para que tú importes esa referencia. Y lo pides y no te lo llega, y no te llega. O has encontrado una tesis o un trabajo fin de máster o algo en internet en el que tiene una serie de referencias que no las encuentras o lo que sea y necesitas meterlas en el gestor. Ya os digo, lo de en texto plano y eso, pues puede pasarlo. A mí me ha pasado y metiendo una a una las referencias
complicadito, ¿vale? Porque imaginaros para un review, si tienes un review de 100 referencias y tú estás en las últimas modificaciones y al final te han mandado un texto plano y tienes que cambiar algunas referencias. ¿Para qué sirve AnyStyle? Pues tú coges todas las referencias. Por ejemplo, tienes un Word con 100 referencias de texto. Ahí no está ni en ningún gestor, ni en el Note, ni nada. Pues directamente ponéis AnyStyle en el buscador y os aparecerá esto, ¿vale? Aquí pegáis, vosotros seleccionáis del documento que tengáis todas las referencias y las pegáis aquí, ¿vale? Por ejemplo, así. Pues yo tenía, pues ya está. Ni siquiera las tenía separadas por número, ni las tenía separadas por nada. Las he pegado directamente. Y me dice, pues ha pegado 11 referencias, ¿vale? Cuando seguís cuando le dais al aceptar, ¿vale? Que la habéis pegado, os saldrá una parte de edición, porque claro, no todas las referencias a lo mejor están bien puestas o lo que sea, y os dice, por favor, aseguraos de que está todo asignado bien, que los autores son estos, que la fecha es esta, que el título es este, la revista o lo que necesitéis. Entonces, le echáis un vistazo, sean las que sean. Y si tenéis que cambiar algo, pues simplemente clicar donde tengáis que clicar y se os marca esto y ya podéis modificarlo, ¿vale? Una vez que tenéis asegurado que todas esas referencias ya tienen, pues que las páginas están donde las páginas, le dais a salvar. Yo os recomiendo que lo salvéis en Bistec, pero utilicéis el gestor que utilicéis, pues ya está, utilizáis la que queráis, ¿vale? Entonces, le dais a Bistec y se os descargará, vaya, se os descarga un archivo. Entonces, os vais a vuestro Mendeley, ya sea el entorno web o el entorno escritorio, le dais a buscar desde vuestro ordenador porque os habéis descargado un archivo y se os crea, el archivo que os habéis descargado es AnyStyle, ¿vale? Ese es el que tenéis que encontrar. Y directamente se os mete todas las referencias, ¿vale? Las que hayáis encontrado ahí, entonces no tenéis que meter 100 referencias, 50, 10, 3, da igual. Imaginaros que alguien, algún colaborador, algún revisor os dice, pues es que yo creo que es importante que leáis estos documentos y os lo ponen en texto. Entonces, no va, es que aunque sea en 3, no merece la pena hacerlo a mano, cuando lo podéis hacer así, ¿vale? Entonces, directamente, si os falta algo, pues os vais, por ejemplo, que no os aparecía el año, ¿no? Pues vais a marcáis la revista o el documento que sea, le dais a buscar por el identificador y directamente se os crea todo, ¿vale? Se os actualiza todo. No hay problema, ¿vale? ¿Se pueden importar las referencias de AnyStyle directamente a una carpeta para no tener que ir uno a uno clasificándolo en mi carpeta principal? No. Eso luego lo vas a tener que dedicar. Lo puedes, me refiero, podrías. Pues la verdad, yo creo que no. Creo que entiendo lo que me estás diciendo, es directamente, a lo mejor si estás si tienes pulsado, estás dentro de la colección, me refiero, si yo, por ejemplo, le doy aquí a carpeta Álvaro Apigenín y estoy en ese entorno, en vez de estar en All Reference, se te guardan en esa carpeta. Sí. Cuando la importas a esa carpeta, igual que cuando importas cualquier otro archivo. De hecho, todo lo que yo os he dicho de añadir nuevo, si estáis en todas las referencias, se os cargará a todas las referencias, pero si estáis en una carpeta, se os creará en la carpeta, ¿vale? Que eso lo tengáis en cuenta, que es verdad que no lo he especificado, ¿vale? Y bueno, son las 1:05, quiero dejar unos minutillos, ¿vale? Por si tenéis todo este tipo de dudas, que yo por mí, vamos, no sé si Dani tiene algún inconveniente, pero en vez de que me estéis preguntando por el chat, que por mí perfecto, que no tenga micro o lo que sea, pero que si alguien tiene alguna duda, quiere que repitamos alguna parte porque tiene una duda mucho más concreta, porque haya ido muy rápido o lo que sea, que me lo diga, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede exportar directamente de Zotero a Mendeley? No solo las referencias, sino también los archivos. ¿Te refieres a los PDF?
Yo no he utilizado, ya os aviso que yo no he utilizado Zotero nunca, porque es verdad que como con Mendeley me ha ido bien, nunca lo he hecho. Lo que sí sé, y sí sé perfectamente, es que cuando tú instalas, cuando tú te descargas en Zotero el archivo de exportar y lo importas aquí, aunque no se te pasen directamente, luego tú vas a poder actualizarlo aquí, ¿vale? Porque te va a salir, voy a ir a la diapositiva donde, perdón si esto os marea un poquito, ¿vale? Aquí, ¿vale? Aquí nos va a salir esto, ¿vale? No os va a salir el read porque no tenéis el PDF, pero sí os va a salir un botón para buscarlo. Entonces, a lo mejor no es automáticamente todas las referencias, que si alguien, ya os digo, si veis alguna persona, vamos, Javi, Cantón o lo que sea, podéis preguntar por el grupo de Telegram. Seguro que la gente que utilice Zotero lo sabe. Pero sé que si no, aquí os va a salir el archivo, vamos, el botoncito, para que Mendeley directamente en las metabases busque el PDF. Entonces, aunque no sea automático, por lo menos encontrarlo lo vas a encontrar. No vas a tener que subirlo tú directamente. ¿Vale? De nada. ¿El plugin de Mendeley tiene compatibilidad con Google Docs? Pues, a ver, la referencia sirve para lo que es la versión escritorio, ¿vale? Porque luego es verdad que puedes meter en Google Docs referencias y eso, pero es un poco raro. Yo no lo he usado bien, vamos, no lo he hecho bien porque me sale mucho mejor y para mí es mucho más amigable hacerlo desde el Microsoft Word. ¿Por qué? Porque como además, cuando yo hago el documento en Word, como os he dicho, yo tengo la cuenta que nos ofrece la Universidad de Granada con la de Microsoft, tú lo puedes hacer en línea, puedes compartir el documento. Entonces, para mí es mucho más fácil. Eso sí, cuando alguien os manda un documento de Word con las referencias de Mendeley, no tenéis que exportarlo ni tenéis que hacer nada. Simplemente le dais a actualizar en Word las referencias y se os abre una pestañita, ¿vale? Y os dice, ¿queréis importar a vuestra biblioteca? ¿Queréis meterla en una carpeta? ¿Las tienes ya y no las quieres hacer una biblioteca nueva? Eso sí sé que, vamos, no vais a tener que descargarosla o exportar lo del Word para enviárselo a otra persona, sino que si estáis colaborando con archivos de Word, la otra persona en cuanto lo abra, automáticamente le va a salir el aviso de si quiere meterla en su librería, ¿vale? Pero la compatibilidad con Google Docs, no, el plugin es para la versión escritorio. ¿Alguna pregunta más? Hay mucha gente aquí que usaba el Mendeley antiguo, que tenía descargado la versión de escritorio anterior. ¿Y has usado la nueva, no? Bueno, no sé o Rosa, pues usarla, descargar la nueva y usar la nueva. Y sobre todo crearla, intentar incluiros en la parte de los grupos y en la parte esa, ¿vale? El Mendeley tiene su versión tanto para Microsoft como para iPad, como para lo que, vamos, no hay problema. Y en este caso, yo, por ejemplo, sí, Miguel, seguro que te sale, vamos, seguro que con este addon te sale. Y María Isabel pregunta si preferimos la nueva o la del escritorio. Es que realmente la nueva tiene su versión web y su versión escritorio, simplemente que son exactamente la misma interfaz. Lo que cambiaba era antes. Antes sí que es verdad que con la antigua la versión escritorio era era distinta a la web, pero ahora son completamente iguales. ¿Cómo se tiene de UGR la versión de Word para Mendeley? Es que eso va cuando tú te haces tu cuenta, ¿vale? Cuando tú te creas tu cuenta de Mendeley para empezar a crear, pues bueno, directamente de la web, ya con la versión Word te pedirás que te loguees.
Entonces es lo mismo, vaya, que es la misma cuenta para todo, tanto para el plugin como para lo que sea. Y si estáis hablando del Office, pues, vale, si estáis hablando del Office, pues ahí lo que os ha puesto Miguel es el Office 365, ¿vale? Ahí es donde lo podéis hacer. Pero vamos, que ahí os explica en esa web, pero es por acceso identificado. Es simplemente solicitarlo y os llega en nada. Y otra cosa por la que os animo a utilizar Mendeley, porque va a ser una de las bases de datos que se utilice para, a partir de ahora, el COBN, bueno, a partir de ahora, en un futuro cercano, se va a utilizar también para, no solo para gestionar vuestro currículum, sino también para que se utilice para el tema de convocatorias, ¿vale? De evaluación. Entonces va a utilizar distintas altimetrías, vamos, métricas y Mendeley creo que va a ser una de las bases vamos, una de las fuentes en las que se utilizará, ¿vale? Porque al final es como, pues bueno, porque está todo enfocado a esa ciencia abierta y de compartir. Marta, un saludito, pero tú ya eres experta, seguro. Marta Riquelme. Bueno, algo dominamos, pero bueno, siempre viene bien aprender cosas nuevas. Sobre todo porque el Mendeley es que es verdad que ha cambiado, que los que estábamos acostumbrados a la versión anterior, pues bueno, cambia algunas cosas y siempre acostumbrarse, pero es verdad que para la gente que empiece de cero, y aunque yo que sé, si tenéis directores o directoras o lo que sea, Sí, sí. que digan que, pues bueno, pues que uséis este, o lo que sea, muchas veces, pues bueno, no tenemos mucha opción de opinión, pero que bueno, cuanto más conozcáis, mejor, porque luego podéis decidir. Veis el de Zotero, veis lo que sea, y al final es que decidáis el que mejor os siente, que ninguno es más bueno que otro, es simplemente que con el que estáis más cómodos. Totalmente. Y luego es que encima te encuentras a personas que todavía no utilizan gestores de referencia y las ves poniendo la referencia a mano y digo, pero no. O sea, ¿cómo Sí. tienen la paciencia de hacerlo? Porque es que yo me pegaría un tiro. O sea, Yo siempre cuento una historia que yo es que en mi TFM, la tarde de antes, que era ya a final de la tarde, que era el último día para entregar la memoria, perdí el archivo Word con todas las referencias, porque bueno, lo tenía en un pen, lo tenía en no sé qué, no sé cuánto, total, que lo perdí y no lo encontraba. Y tuve que empezar de cero. Terminé como a las 5 de la mañana, entonces nunca más, no. nunca más. Espero que haya sido... A ver, ¿qué experiencia nos puedes compartir trabajando colaborativamente con Mendeley, específicamente cuando estás citando en Word varios autores? ¿Te refieres a, por ejemplo, que yo creo un Word con las citaciones que sea y te la mando a ti, César, y cómo tú recibes esas citaciones, o que directamente tengamos que construir un documento conjunto y tengamos que incluir referencias que las tengamos en un mismo sitio? Es que no sé colaborativamente, pero vamos, de las dos formas, Mendeley, gracias a los grupos, si tú, por ejemplo, te creas un grupo de trabajo, que no tiene por qué ser un grupo de conocimiento, sino un grupo de trabajo de un artículo en donde estéis trabajando, pues creas ese grupo y mandas todas esas referencias a ese grupo. Entonces, todos los miembros del grupo van a tener acceso a la misma referencia, y cuando las vais a pasar a Word, pues simplemente ya os digo, el plugin reconoce si son las mismas referencias o no. Entonces, si tú me mandas a mí, estamos trabajando en el mismo y tenemos referencias compartidas, pero aparte tú has incluido alguna referencia nueva en tu Word, a mí me va a decir, tú ya tienes estas, pero estas son nuevas, ¿quieres incluirlas? Y yo las puedo incluir, ¿vale? Entonces, todo eso sí que lo tiene, ¿vale? Sí, Miguel, la historia de ponerte el día de antes a la bibliografía y que luego en la evaluación te dicen, la bibliografía no tenía el estilo que queríamos, está un poco así allá. Entonces, yo creo que con esto, vamos, y que es como todo, cuanto más compliquemos las cosas, más errores vamos a tener. Porque Eva María Gómez, no sé si te has conectado, no sé si te has registrado con correo.ugr.es o con ugr.es. Yo la que tengo es ugr.es, ¿vale?
Entonces, debería salirte la misma porque, vamos, que yo tengo la versión institucional que con el correo .ug, vamos, con mluscadis.ugr.es o arroba. No sé si tú estás metiendo otro correo. Pues la verdad es que no tengo ni idea de por qué te sale eso, Eva María, porque ya te digo que son 3 tipos de paquetes, uno con el correo cualquiera, que es la opción free, digamos, que tiene menos, una con el correo institucional y no sé si es que te tienes que crear la cuenta esta en el Sevier, que bueno, que se hace bajo VPN y a partir de ahí ya entraría. Una duda, Ana Ligia. Tengo una duda. ¿El bistec puede exportarse a formato APA? Es que el formato, tú te exportas el bistec y cuando lo importas cuando ya lo pasas a tu texto, ¿vale? A Word, por ejemplo, ahí es cuando cambias el formato. Tú el formato lo puedes cambiar siempre que quieras, ¿vale? No, la nueva, antes, en la versión de escritorio de antes, ya os digo que yo en la versión de escritorio de antes había como una más opciones, ¿vale? Había otras opciones y sí que te decía unir los duplicados y eso. Estaba todo en las herramientas. En esta lo puedes hacer cuando lo tienes en Word, no te va a salir, te dice si están duplicados o no, ¿vale? Y aquí realmente, pues bueno, si lo incluyes creo que cuando lo sincronizas es cuando te dirá, pues están los dos iguales, quieres mantener este, quieres mantener otro, pero es verdad que antes que directamente había una opción en el de escritorio que te decía merge de duplicated, igual que lo de marcar como que no estaba correcto. Antes lo había, ahora esas opciones no están. Lo puedes modificar, vamos, lo puedes buscar desde otra forma, pero no es las mismas opciones que había antes. Vale, Eva, pues te lo toma como free. Yo creo que es por el tema de lo de la VPN o lo que sea. Gracias a vosotros y a vosotras. Que paséis muy buenas fiestas. Sí, lo de Annie Style es que es magia pura. Para la gente que todavía no hace nada de eso, Annie Style es magia pura. Porque de verdad que tener que introducir las referencias y que paséis muy buenas fiestas y descanséis muchísimo y que no escribáis artículos ni nada, que hagáis lo mínimo, que también hay que descansar.